Todas las niñas pequeñas creen en los cuentos de hadas. En realidad, todos los niños. ¿Por qué? ¿Qué niño no quiere creer que la magia existe más allá de los límites del mundo ordinario? Clara creía más que la mayoría. A los 12 años había viajado a una tierra llena de dulces y juguetes y se había enamorado de un apuesto rey que le prometió que volvería a por ella. La mayoría de los niños aprenden con el tiempo que hay una línea entre la imaginación y la ilusión. Clara no logró aprenderlo a tiempo. Se aferró a su creencia durante demasiado tiempo, expresó su verdad en voz demasiado alta, hasta que finalmente la obligaron a ir a un lugar con paredes blancas y ventanas enrejadas, un lugar donde no había finales felices. Por suerte para Clara, su rey no había terminado con ella, ni mucho menos. Y en una gélida mañana de diciembre, 20 años después de que una niña de 12 años prometiera esperarlo, él estaba a punto de recordarle exactamente lo que le habían dicho que olvidara al irrumpir en su boda. Capítulo 1. Había mucha más gente en la iglesia de lo que Clara había esperado. Al fin y al cabo, hoy era Nochebuena, una época ajetreada para todos, en la que la mayoría de las familias preferían quedarse en casa preparándose para las fiestas en lugar de asistir a la boda de una mujer anodina. Y Clara era, sin duda, anodina. Era una solterona de 32 años, alguien que nadie hubiera imaginado que acabaría casándose, y menos aún después de haber estado en ese lugar. Por supuesto, no todo el mundo sabía que Clara había pasado una temporada en una institución. Su familia había tenido cuidado de mantener los detalles en secreto, pero bastantes personas recordaban la extraña niña que había sido de pequeña, y todavía la veían como la rara, la chiflada, pobre Clara, la loca. Por eso, nadie esperaba que se casara. Clara se dio cuenta de ello al leer la sorpresa en sus rostros cuando entró. Mitad lástima, mitad morbosa curiosidad. Habían venido a presenciar el espectáculo de la loca Clara, consiguiendo finalmente un marido. No podían creer que estuviera sucediendo, y estaban a punto de creerlo aún menos. Porque si casi nadie esperaba que Clara se casara en Nochebuena, entonces seguro que nadie podía haber imaginado que un rey irrumpiría por las puertas de la iglesia, la secuestraría del altar y la reclamaría como suya. Pero nos estamos adelantando. Clara estaba al final del pasillo, con los dedos enguantados enganchados en el codo de su padre, el frío penetrando en la piel de sus brazos, atravesando la fina gasa blanca de las mangas de su vestido de... «Estarás preciosa», le había dicho su madre, con voz tensa. Lo que quería decir era, «estarás normal. Por favor, por una vez solo estate normal». El mar de rostros que se volvieron hacia ella parecía tan pétreo y frío como la helada mañana de invierno. Clara intentó dar un paso y descubrió que no podía. Sus pies se habían clavado en el antiguo suelo de piedra. «Respira, hija», le susurró su padre, con una voz más suave de lo que había oído en años. «Solo respira». Ella hizo lo que le dijo, inestable, temblando, pero obediente. Ahora siempre obediente. Consiguió poner un pie delante del otro. Sonaba la marcha nupcial, aunque notó que no se tocaba con verdadero entusiasmo. Al menos agradecía que el velo le cubriera el rostro. Era mejor que pensaran que estaba abrumada por la emoción nupcial que ahogada por la vergüenza, porque, aunque agradecía que alguien estuviera dispuesto a casarse con ella, a pesar de ser quien era, la verdad era que no creía que realmente amara a Philip. Aunque, dadas las circunstancias, sabía que eso no importaba. Pasó junto a una tía bondadosa, una que siempre le había traído dulces cuando era niña. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas y su voz temblaba de emoción mientras le susurraba a su acompañante. «Me siento tan aliviada de que haya encontrado a alguien normal que la acepte. Él la mantendrá con los pies en la tierra». Clara apretó los dientes. La nieve siempre la ponía nerviosa, al igual que la Navidad, que estaba a solo un día de distancia. Cuando era niña, le encantaba la Navidad, su magia, sus posibilidades, pero ahora la Navidad y la sensación de la nieve revoloteando a su alrededor le traían los peores recuerdos de su vida. Ventanas con rejas, sus propios gritos, resonando en pasillos con olor a productos químicos. Se estremeció, obligando a los recuerdos a volver a su caja cerrada con llave. Había dejado todo eso atrás. Hoy marcaba una nueva etapa en su vida, una de calma y paz, una de normalidad. Había llegado al final del pasillo, donde el sacerdote y Philip la esperaban. Clara no pudo evitar fijarse en cómo los hombros de su padre se relajaban al colocar su mano en la de Philip. «Ya no es mi problema», imaginó que pensaba. Clara siempre había tenido mucha imaginación. Sus padres se lo habían dicho repetidamente, a menudo con ese arrugado ceño preocupado. «Queridos hermanos», comenzó el sacerdote, con voz grave en el aire frío de la iglesia. Clara se esforzó por concentrarse en las palabras. Parecían venir de muy lejos, como si estuviera bajo el agua. Philip tenía un rostro amable.
Se lo recordó a sí misma. Él le cogió las manos con delicadeza. Ella se sintió increíblemente agradecida hacia él. Le había prometido una vida tranquila, y eso era todo lo que Clara quería ya. Que la dejaran en paz, que estuviera a salvo. Se obligó a volver a concentrarse en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Concéntrate, mantente presente, sé normal. Y si alguna persona puede demostrar una causa justa por la que no deben unirse, el sacerdote continuó, sus palabras resonando en el techo abovedado, que hablen ahora o callen para siempre. Guarden silencio. Silencio. Por supuesto, hubo silencio. ¿Quién se opondría? Todos querían este matrimonio. Su familia lo necesitaba. Ella lo necesitaba. Era la respuesta a las puertas dobles de la iglesia, se abrieron de golpe, con un ruido como un disparo. La nieve y el viento irrumpieron en una ráfaga blanca que parecía llevar su propia luz, y con ella llegó un hombre. No, no solo un hombre. Un hombre enorme, de hombros anchos y poderoso, cubierto de gruesas pieles que lo hacían parecer salido de un libro de cuentos, pero fue su rostro lo que le robó el aliento a Clara. Era el hombre más exquisito que había visto jamás. Mandíbula fuerte, pómulos altos, ojos que ardían con una intensidad que podía sentir incluso desde el otro lado de la iglesia. El cabello oscuro le caía alrededor de la cara, salpicado de nieve. Parecía salvaje e indómito, y completamente fuera de lugar en esta recatada iglesia inglesa. Parecía decir, me opongo. La voz del desconocido resonó, profunda y autoritaria, llenando cada rincón de la iglesia. Todos los asistentes se pusieron en pie de un salto, gritando, jadeando, exigiendo explicaciones. Su madre soltó un pequeño chillido. Su padre ya se dirigía hacia el desconocido, con el rostro enrojecido por la indignación. Philip le apretó las manos con fuerza, hasta hacerle daño, pero Clara se quedó completamente inmóvil, incapaz de moverse. ¿Te opones?, oyó preguntar a su padre, ofendido. ¿Y por qué motivo? El apuesto hombre sonrió, levantó la vista y posó la mirada en él. Por el motivo, dijo, sin apartar los ojos de ella, de que Clara ya me pertenece. Y en algún lugar, enterrado en lo más profundo de la caja cerrada con llave que era la mente de Clara, una parte de ella que había olvidado hacía tiempo gritó, sí. Capítulo 2. Parecía un sueño. Clara sabía que el alboroto llenaba la iglesia. Podía oír los gritos, ver las bocas abiertas por la sorpresa y la indignación, pero nada de eso parecía afectar al desconocido. Avanzaba por el pasillo como si el mundo se doblara a su alrededor para facilitar su paso, y, aunque pareciera imposible, la nieve seguía cayendo a su alrededor mientras caminaba, como si hubiera traído el invierno dentro de la iglesia. Clara sintió como si hubiera un hilo en su vientre, y el otro extremo estuviera atado directamente a él, a ese hombre, y con cada paso que él daba para acercarse, ese hilo se tensaba más, atrayéndola hacia él. No tenía mucho sentido. ¿Quién eres?, murmuró en silencio en medio del caos. La nieve, las pieles, sus movimientos seguros, todo le resultaba tan familiar. Entonces sus ojos, de un azul brillante, afilados como el hielo del invierno, se fijaron en los de ella, y durante un latido, 2, 3, simplemente, se miraron fijamente a través del caos de la iglesia. Clara es mía, repitió, una orden que silenció la iglesia. Siempre ha sido mía. El hechizo se rompió. Como una descarga eléctrica directa a su cerebro, Clara se sintió repentinamente aterrorizada. Tenía que ser otra ilusión, como las que había tenido cuando era más joven, por las que la habían encerrado. Su enfermedad había vuelto. Se estaba volviendo loca de nuevo. Philip, llamó. Su voz sonó débil e insegura mientras se movía detrás de su prometido. No podía ser real, decidió. Pero entonces los ojos del desconocido volvieron a encontrarse con los suyos, su boca se curvó y esbozó una sonrisa tan cálida que podría haber derretido la nieve que aún se arremolinaba a su alrededor. ¿Qué podía querer de ella este hombre tan guapo y poderoso? No, tenía que ser un sueño. Los hombres como él no eran reales. Philip se interpuso entre ellos, hinchando el pecho en lo que podría haber sido un gesto de valentía si sus manos no hubieran estado temblando visiblemente. Mira, intentó decir. No puedes simplemente. El desconocido desenvainó una espada. Apártate, ratoncita, gruñó a través de lo que parecían dientes afilados. Philip prácticamente se lanzó hacia un lado. Así que ahora Clara estaba sola, con el desconocido avanzando hacia ella con el mismo paso seguro. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando algo, cualquier cosa, con lo que defenderse. Desesperada, se agachó y se quitó uno de sus zapatos de novia. La delicada zapatilla de satén blanco le parecía ridícula en la mano, pero era lo único que tenía. Con todas sus fuerzas, se la lanzó a la cabeza del hombre. Este la esquivó con facilidad, sin esfuerzo, y la alegría que se dibujó en su rostro fue casi insultante. «Estás tal y como te recuerdo», mi Clara dijo,
con voz llena de auténtico placer. Bueno, excepto que ahora eres toda una mujer. Añadió esta última parte con clara aprobación, recorriendo con la mirada todo su cuerpo de una forma que hizo que le ardieran las mejillas. Extendió la mano y la agarró del codo sin dolor, pero con firmeza, con inexorabilidad. «¡Suéltame, bruto!», gritó Clara. El desconocido soltó una risa gutural que le provocó un escalofrío, pero no de los desagradables, y una expresión diabólica cruzó por su rostro increíblemente atractivo. Clara tragó saliva. «Eso es», murmuró él, bajando la voz hasta un tono íntimo que le hizo enrojecer la piel. «Muéstrame ese fuego». Antes de que Clara pudiera procesar esas palabras, la aprobación que contenían, el calor, él se movió, levantándola en sus brazos y acunándola contra su pecho como a una novia, como a su novia. «Bájame», chilló Clara. «Bájame ahora mismo». «Como desees, mi amor», dijo él, y ella pudo oír la sonrisa en su voz, incluso cuando los gritos de su familia se hacían más fuertes detrás de ello. Pero no aquí. El mundo se disolvió en un remolino de magia y nieve. Cuando Clara recuperó la visión, todo había cambiado. Ahora estaban fuera, y su delgado zapato restante crujía en la nieve fresca. El aire era cortante y fresco en sus pulmones. Su captor la bajó lentamente hasta ponerla de pie, pero no dejó espacio entre. «¿Estás bien?», le preguntó, acariciándole suavemente la mejilla. A pesar del aire invernal, él era cálido, sólido, real y familiar. Sus respiraciones se mezclaban en el aire frío, y Clara tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Sus ojos eran como el cielo invernal, azules e intensos, y estaban fijos completamente en ella. «Aún no me recuerdas», dijo en voz baja, «pero lo harás, mi amor». Luego le acarició la mejilla con el pulgar, y una imagen surgió, borrosa y onírica, más una sensación de déjà vu que algo concreto. Ella había estado antes en los brazos de este hombre, pero cuando lo recordó, bailaba en círculo, girando hasta que el mundo se difuminaba. Su profunda risa resonaba en sus oídos mientras giraban. Entonces el recuerdo cambió, y ella estaba girando delante de su madre. «Es tan mágico», dijo la joven Clara. Su rostro se iluminó con una sonrisa tan amplia que le dolía. «Mamá, deberías verlo. Es otro cambio». Ahora era mayor, una adolescente, bailando de nuevo, pero en los brazos de su padre en algún baile formal. «Me dijo que lo esperara». La adolescente Clara susurró con urgencia. «Por favor, padre, no me hagas romper mi promesa. Él va a volver, ya lo verás». Otro salto adelante en el tiempo. Tenía 21 años y estaba peleando con sus padres en su habitación. Intentaban arrebatarle algo de las manos, algo pequeño y de madera, pero ella lo agarraba con fuerza. «No es real, Clara», gritó su madre con lágrimas corriéndole por la cara. «Solo es un juguete, dámelo». «No», gritó Clara, «es real, va a volver a por mí». Él, una voz masculina grave la interrumpió. «¿Estás bien?». El presente volvió con una fuerza vertiginosa. El mundo de Clara se inclinó violentamente. No sabía si tenía 21 o 32 años, si estaba en su habitación o en la nieve, si ese hombre era real o si finalmente había perdido la cabeza de forma irrevocable. «Clara», preguntó él con delicadeza. Tenía la boca demasiado seca para responder. Los bordes de su visión se oscurecieron, reduciéndose hasta que lo único que podía ver era su hermoso e imposible rostro. Un rostro que había amado con todo su corazón, uno que no podía ser real. «Te tengo», le oyó murmurar. «Siempre te tendré, mi amor». Fue lo último que oyó antes de desmayarse en sus brazos. Capítulo 3. Clara abrió los ojos. La nieve centelleante caía y se posaba a su alrededor, cada copo reflejando la luz como pequeños diamantes. Volvió a cerrar los ojos, segura de que aún estaba atrapada en un sueño. Pero cuando los abrió de nuevo, el mundo imposible que la rodeaba seguía allí. Se incorporó y se quedó boquiabierta, llena de asombro. Gigantescos bastones de caramelo rojos y blancos se alzaban a su alrededor como antiguos pilares, cada uno más alto que 3 hombres subidos a hombros unos de otros. Y a pesar de que la nieve brillaba como el glaseado de una tarta de boda, no tenía frío. Sacó la lengua y se rió incrédula cuando atrapó un copo que caía. Era dulce, era azúcar glass. Levantándose tambaleante, observó más detenidamente su entorno. A su alrededor había filas de juguetes, soldaditos de juguete con mejillas sonrosadas, bailarines mecánicos, hombrecitos de jengibre con botones de goma. Entonces lo vio, al hombre que la había secuestrado. El azúcar glacé se posaba en su cabello oscuro, y ella pensó, «está para comérselo», antes de recordar que la había traído allí contra su voluntad. Información mucho más importante. «¿Qué está pasando?», le preguntó Clara, dando un cauteloso paso atrás. «¿A dónde me has traído?». Al ver que ella retrocedía, el hombre hizo un puchero y se detuvo en seco.
Ya has estado aquí antes, dijo con voz suave pero firme. En mi reino maldito, tenías 12 años y prometiste que me esperarías. Clara casi se atraganta. Eso no tiene sentido, dijo, y aunque fuera cierto, no puedes esperar que una niña de 12 años cumpla su promesa. Su boca se curvó en una sonrisa que le revolvió el estómago. Fuiste muy firme, Clara. Por supuesto que te creí. Hizo una pausa y añadió con asombrosa sinceridad. Te confiaría mi vida, incluso a los 12 años. Clara negó con la cabeza, sorprendida. Sonaba tan sincero. No puede ser, dijo ella. Además, este lugar, lo recordaría si hubiera estado aquí. Es bastante memorable. Señaló a los muñecos de jengibre, lo que hizo que su secuestrador resoplase. Déjame enseñarte el lugar, dijo, extendiendo la mano. Quizás te ayude a recordar. Empezó a caminar hacia ella, con pasos deliberados y sin prisas. Clara se encontró retrocediendo hasta que sus hombros chocaron con algo sólido. Un bastón de caramelo, se dio cuenta vagamente. Por favor, Clara, le pidió con ojos tan esperanzados que Clara se encontró sonriendo, antes de poder pensarlo mejor. ¿Quién eres?, preguntó, colocando su mano en la... ¿Sabes quién soy?, respondió él, haciéndola fruncir el ceño. En realidad no, insistió ella. Ese es precisamente el problema, ¿ves? Dices que somos compañeros. Me llamas amor. Sin embargo, ni siquiera sé tu nombre. Esto hizo que el hombre se detuviera. Se detuvo, la observó e inclinó la cabeza. ¿Cómo crees que me llamo?, preguntó finalmente, con un tono juguetón en la pregunta. A pesar de todo, de lo imposible de aquel lugar, del miedo que aún le hormigueaba bajo la piel, de la completa locura de su situación, Clara se sintió extrañamente encantada. Secuestrador guapo, bromeó ella. Su risa fue de esas que dan ganas de volver a oír. Lo aceptaré, dijo él con buen humor. Vamos. Primero se detuvieron en una enorme casa de jengibre. Tenía 3 pisos de altura, con glaseado en todos los bordes y ventanas de azúcar transparente. Estuviste aquí cuando tenías 12 años, dijo el hombre. Tuve que impedir que te comieras toda la casa. Era claramente una broma, pero Clara estaba demasiado asombrada para reírse. Se quedó mirando la casa, tratando de encontrar algún fragmento de recuerdo, algún reconocimiento, pero no le vino nada. Así que su apuesto secuestrador la empujó suavemente hacia adelante, a través de un bosque entero hecho de altos bastones de caramelos rojos y blancos. Bailaste por este bosque durante horas, dijo él, acariciándole distraídamente el dorso de la mano con el puño. Algo en Clara se ablandó. Le encantaba bailar. Increíble, susurró ella. Siguieron caminando y Clara se fue relajando poco a poco. El mundo que les rodeaba era tan hermoso, tan imposible, que le resultaba más fácil aceptarlo que luchar contra lo que veían sus propios ojos, y su compañero le hacía sentir segura de alguna manera. Cuando se encontraron con un río de chocolate fundido, el olor era tan increíble que a Clara le rugió el estómago, y él se rió, encantado. No has cambiado mucho, mi Clara. La última vez casi te ahogas intentando beberlo, bromeó. Clara se encontró riendo también, ahora más relajada. Huele delicioso, dijo. Entonces permíteme, respondió su compañero. Cuando le soltó la mano, sintió inmediatamente la pérdida de su calor, pero su decepción no duró. Arrancó las cabezas de 2 narcisos de azúcar que crecían en la orilla del río y los utilizó como tazas, sumergiendo una en el río de chocolate y entregándosela con una ligera reverencia. El chocolate era rico y cálido, y sin duda lo más delicioso que Clara había probado jamás. Esto tiene que ser real, pensó. Puedo saborearlo. Finalmente, llegaron a una hermosa fuente hecha de brillante azúcar esponjoso de color lila. El agua, o algo parecido al agua, fluía a través de sus elaboradas lágrimas, y cada gota reflejaba la luz como una amatista. Clara mojó el dedo en ella y se lo llevó a los labios. El azúcar sabía a ciruelas, dulce y ácido, perfecto. Cuando se volvió para mirar a su compañero, lo encontró observándola atentamente mientras chupaba el dulce de su... Se sonrojó al instante bajo su mirada. No te avergüences, se rió él. Eres libre de probar lo que quieras. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Ella no lo hizo. Con el pulgar cogió un poco de azúcar hilado de su labio inferior y se lo llevó a la boca. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Clara pensó que se derretiría en la fuente. ¿Esto es real?, susurró. ¿Tú eres real? ¿Real? Sí, dijo él, pero bajo una maldición. Señaló el maravilloso mundo de azúcar que los rodeaba. Todo este reino está atrapado bajo ella. Por eso no pude venir a buscarte antes. Clara parpadeó. No se sentía como una prisionera. De hecho, se sentía más ella misma de lo que se había sentido en meses, tal vez años. Es solo estar contigo. Se siente tan... Buscó las palabras adecuadas. Tan fácil, tan bien, como si te conociera desde siempre. Lo miró fijamente. Lo miró de verdad. Los ojos azules,
el pelo oscuro con reflejos blancos como la nieve, la forma en que la llamaba su Clara. Un recuerdo fugaz, breve pero vívido, afloró en su... Ella era más pequeña, más joven, su mano diminuta en la suya, mucho más grande, mirándolo con total confianza, él acariciándole la cabeza con ternura, sonriéndole. «Tu nombre», murmuró, «es Saurin, ¿verdad? Tu nombre es Saurin». Su rostro se transformó. Esa brillante sonrisa iluminó sus rasgos como el amanecer. «Sí», susurró, con un tono tan aliviado que a Clara se le encogió el pecho. «Sí, lo es». Clara quería llorar, atrapada en un torbellino de emociones. «Y yo te conozco, ¿verdad?», preguntó, buscando su expresión. «De alguna manera te conozco». «Sí, me conoces». Saurin volvió a coger su mano, acunándola entre las dos suyas. «Y hay más cosas que debes saber». El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza mientras él continuaba, cada vez más serio. «Si nos sentimos así, tan a gusto, tan bien entre nosotros, es por lo que somos el uno para el otro». «¿Y qué es eso?», preguntó Clara confundida. «En mi verdadera forma no soy solo un hombre», dijo Saurin. «Soy un cambiaformas, un lobo». Hizo una pausa y la miró a los ojos. «¿Un rey?». «Un rey», repitió Clara desconcertada, pero él continuó como si ese detalle fuera irrelevante. «Todos los de mi especie tenemos almas gemelas», explicó Saurin, «compañeros que nos completan, a los que estamos unidos a través del tiempo y la distancia, e incluso la muerte». Levantó la mano de ella hasta sus labios. «Y tú eres la mía, mi compañera predestinada», dijo, con palabras cargadas de significado. «Clara, tú eres la única que puede romper mi maldición». Justo en ese momento, el suelo a su alrededor tembló violentamente. La fuente se rompió, cubriéndolos a ambos de azúcar filado pegajoso y agua con sabor a ciruela. Saurin se puso en pie en un instante, con la espada ya desenvainada. «Nos han encontrado». Clara levantó la vista y gritó. Entre los bastones de caramelo, detrás de las casitas de jengibre, surgían ratones por todas partes. Sus ojos brillaban con un color rojo intenso, bajo la luz de colores, y ante los ojos horrorizados de Clara, uno de ellos comenzó a transformarse, estirando y retorciendo su cuerpo hasta que, en lugar de la criatura, apareció un hombre. «Este ratón se acaba de convertir en humano», gritó ella inútilmente. «Sí», asintió Saurin, «también son cambiaformas, excepto que se convierten en ratones, no en lobos». Clara se quedó boquiabierta. Esto no podía estar pasando. Parecía una broma de mal gusto, o un cuento infantil, pero, independientemente de cómo sonara, los ratones seguían acercándose. Capítulo 4. La horda de ratones se detuvo como si esperara algo. Clara contuvo la respiración. A su lado, podía oír la respiración entrecortada de Saurin. Sentía la tensión que irradiaba su cuerpo. El ratón, que se había transformado en un hombre, echó la cabeza hacia atrás y gritó: «¡Coged a la chica!». Se desató el caos. El gruñido de rabia de Saurin era inhumano, y luego se volvió realmente inhumano cuando se transformó ante sus ojos. Su cuerpo se estiró y se reformó, los huesos crujieron, y los músculos se tensaron hasta que un magnífico lobo negro se erigió donde antes estaba el hombre. Su pelaje contrastaba con la nieve azucarada, y sus dientes se mostraban en un gruñido que prometía violencia. Pero los ratones estaban por todas partes, arremolinándose como una tormenta a su alrededor. Clara trastabilló hacia atrás cuando Saurin echó la cabeza hacia atrás y aulló, un sonido tan primitivo y dominante que parecía sacudir el aire. En respuesta, apareció una horda de los suyos. Cientos de soldaditos de juguete marcharon hacia la fritura, con sus bayonetas brillantes en alto y sus caras pintadas con expresiones decididas. Podían ser pequeños, pero se movían con una precisión mortal. En su corazón, Clara sabía que debía estar aterrorizada. Después de todo, los ratones iban tras ella, pero Saurin era un protector despiadado, y ahora, con la ayuda de los soldaditos de juguete, ningún ratón se acercaría a ella. Se quedó en el centro de un círculo protector, con el pecho agitado, observando cómo se desarrollaba la batalla. Saurin y los soldaditos de juguete eran claramente los guerreros más eficaces. Derribaban a todos los ratones con brutal eficacia. Sin embargo, había tantos ratones. Por muchos que cayeran, seguían llegando más, saliendo del bosque de bastones de caramelo como una marea interminable. Clara apretó los dientes, cada vez más frustrada. Un ratón se coló por un hueco en la barrera de soldados de juguete. Los guerreros pintados no se dieron cuenta de que se dirigía hacia Clara, con sus ojos rojos fijos en ella con intención hambrienta. Clara tropezó hacia atrás y cayó, y su mano aterrizó sobre algo frío y metálico. La espada desechada de Saurin. Se puso en pie a duras penas, apenas capaz de levantar su peso. La hoja se tambaleaba en su mano, demasiado pesada para sus brazos sin entrenar. Pero cuando el ratón saltó hacia su garganta,
Clara lo golpeó con todas sus fuerzas. La espada impactó con un satisfactorio ruido sordo, enviando a la criatura volando de lado hacia la fuente. Sí. Clara levantó el puño en el aire, eufórica. Entonces sus ojos se fijaron en Saurin, justo a tiempo para ver a otro ratón acercándose por detrás, mientras él se enfrentaba a otros 3 por delante. «¡Cobarde!», pensó. Sin pensarlo, Clara soltó la espada y agarró un trozo de bastón de caramelo que había quedado destrozado en la... Era tan grueso como su antebrazo y tenía un extremo irregular. Lo lanzó con todas sus fuerzas. Golpeó al cobarde ratón en plena cabeza, dejándolo inconsciente en pleno salto. Saurin se percató de que el ratón había caído detrás de él, y entonces vio el trozo de bastón de caramelo. Cuando sus ojos azules, aún brillantes y salvajes, se encontraron con los de Clara al otro lado del campo de batalla, fue como si toda la lucha se congelara en el tiempo. Sus ojos la miraron con feroz intensidad. Luego giró su enorme cabeza de lobo hacia el bosque que había detrás de ellos. Una orden clara: correr, pero Clara no huyó. En cambio, recogió la otra mitad del bastón de caramelo gigante roto y comenzó a abrirse paso a empujones entre la horda, manteniéndose cerca del flanco de Saurin. Él confiaba en que ella lo seguiría, que protegería sus puntos ciegos, y Clara se encontró a sí misma a la altura de esa confianza. Se sintió viva como no lo había estado en años, tal vez nunca. El lobo jurado luchó a su lado, con sus poderosas mandíbulas chasqueando y sus garras desgarrando al ejército de ratones. Juntos se abrieron paso a través del enjambre. Luego corrieron a través del bosque de bastones de caramelo. Los pies descalzos de Clara crujían sobre la nieve de azúcar. Detrás de ellos, el ejército de ratones los perseguía, con sus chillidos resonando a través de los pilares rayados. Pero finalmente salieron del bosque y llegaron a un castillo gigante. Se alzaba sobre la nieve de azúcar, como algo salido de un libro de cuentos. Todas las agujas y torres estaban hechas de lo que parecía caramelo endurecido, con ventanas de azúcar hilado que captaban la luz que se desvanecía. Corrieron a través de la puerta abierta. En el momento en que cruzaron el umbral, la reja de hierro cayó detrás de ellos con un estruendo resonante. Clara se apoyó contra la pared del castillo para recuperar el aliento. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Su vestido de novia estaba rasgado y manchado. Había perdido los zapatos que le quedaban en algún lugar del bosque, y nunca se había sentido más ella misma. A su lado, el gran lobo negro jadeaba pesadamente, con la lengua afuera, y sus ojos azules, tan inconfundiblemente Saurin, incluso en esta forma, la miraban con preocupación y orgullo. Capítulo 5. Dentro del castillo, Clara se detuvo ante una chimenea tan enorme que podría haber entrado en ella sin agacharse. Saurin había desaparecido brevemente después de que entraran, y el lobo se había esfumado tras una puerta tallada en azúcar. Cuando reapareció unos instantes después, volvía a ser humano, vestido con ropas sencillas. La guió hasta un lujoso sillón de terciopelo cerca de la chimenea y se arrodilló ante ella, trayendo un pequeño cuenco con agua y algodón limpio. Humedeció un trozo y lo llevó al arañazo de su mejilla. Tan cerca, podía ver destellos plateados en sus ojos azules, y eso le provocó algo. Encendió un fuego en su corazón, que creía extinguido hacía mucho tiempo. «Fui un tonto», dijo Saurin en voz baja, casi en un susurro. «Vivo por el deber y el honor. Tontamente, siempre esperé que los demás hicieran lo mismo». Volvió a tocarle la mejilla, con movimientos cuidadosos y precisos. Hace siglos había una princesa en un reino vecino. Se llamaba Pipat. Era increíblemente hermosa, pero igualmente vanidosa y cruel. Apretó la mandíbula. Saurin la llevó ante un enorme retrato que colgaba sobre una entrada lateral. Clara miró a la mujer que aparecía en él. Era increíblemente hermosa. Cabello dorado, rasgos perfectos, vestido elaborado. «Es ella», dijo Saurin en voz baja. «La princesa Pearat, la que me maldijo». Clara estudió el retrato, ese rostro frío y hermoso. «¿Y guardabas su retrato en tu castillo?», preguntó, levantando una ceja. «Me gusta lanzarle dardos», respondió Saurin con seriedad, haciéndola reír antes de continuar. «Cometió crímenes contra la reina de los ratones. Mató a sus hijos en un arranque de rencor por una pequeña ofensa. Le habían roto su juguete cascanueces. Así que la reina de los ratones la transformó en un cascanueces mitad humano, mitad deforme. Horrible». Clara se inclinó ligeramente hacia adelante. El padre de Pipat estaba desesperado. Envió mensajes a todos los reinos, suplicando ayuda. La maldición solo podía romperla a alguien que la amara de verdad, que se casara con ella, a pesar de en lo que se había convertido. Saurin dejó el algodón y miró a Clara a los ojos. «Yo era joven, idealista. Creía en el poder del deber y el honor por encima de todo. Pensaba que mi compromiso sería suficiente, que ofrecerme al servicio de romper una maldición injusta contaría como el amor requerido. Pero no fue así», preguntó Clara en voz baja.
No. La expresión de Saurin se volvió amarga. Cuando llegó el momento, cuando me presenté ante el altar listo para cumplir mi promesa, ella me rechazó, porque la maldición ya había comenzado a desaparecer gracias a mi compromiso. Verás, dijo que yo era mitad bestia y que nunca se uniría a alguien tan inferior a ella. Clara contuvo el aliento, pero si la maldición se estaba rompiendo, comenzó, estaba medio rota. Saurin dijo, la magia era inestable y cayó sobre mí, sobre todo mi reino. Señaló con un gesto el castillo de caramelo que los rodeaba, la nieve de azúcar que seguía cayendo fuera de las ventanas, el imposible reino de los juguetes, a todos a quienes he jurado proteger, todos los miembros de mi manada, mi corte, mi pueblo, todos están atrapados aquí, congelados como juguetes y dulces, vivos pero sin estar realmente vivos. Saurin se levantó de rodillas y se sentó en la silla frente a Clara, aunque no se alejó mucho. Solo mi compañera puede romper la maldición, y, como estoy atrapado en el tiempo, ella reencarna a lo largo de las vidas, dijo, con una voz que se volvió íntima y cruda. Te he estado buscando durante siglos, Clara. Vidas en las que nunca te encontré a tiempo, o en las que moriste antes de que pudiéramos conocernos, o en las que yo estaba atrapado en forma de cascanueces, y no podía llegar hasta ti. Clara contuvo la respiración. Entonces, hace 20 años, tú me encontraste, dijo Saurin, tomándole la mano. Estabas aquí, tambaleándote por mi tierra como si hubieras caído en un sueño. En cuanto te vi, lo supe. Supe que eras tú, Clara. Sus ojos buscaron los de ella, desesperados porque ella lo entendiera. Pero solo eras una niña, tenías 12 años. Él negó con la cabeza. No podía reclamarte entonces, cuando eras demasiado inocente para entender lo que eso significaba. Así que exploramos mi reino juntos, y cuando llegó el momento de que volvieras a casa, me prometiste algo. Dijiste que me esperarías. Dijiste que guardarías el juguete del cascanueces hasta que pudiera transformarme de nuevo, lo cual solo es posible cada 10 años en Nochebuena. Clara sentía la cabeza ligera, como si fuera a flotar si no estuviera sentada. Los recuerdos se arremolinaban a su alrededor como la maldita nieve de azúcar, fragmentados, a medio formar, cosas que había intentado olvidar con todas sus fuerzas. Te busqué 10 años después, continuó Saurin, inclinándose hacia adelante. Cuando tenías 22 años, la edad suficiente, preparada, pero no pude encontrarte por ninguna parte. Clara se quedó paralizada. Todo su cuerpo se tensó. Busqué desesperadamente durante toda la Nochebuena, pero habías desaparecido. Saurin insistió, tratando de encontrar su mirada, tratando de comprender el cambio en su expresión. Clara se sintió entumecida, su garganta se tensó, hasta que apenas podía respirar. Estaba en una institución, murmuró, con palabras apenas audibles. Hubo un momento de silencio. ¿Una institución?, preguntó Saurin, con evidente confusión en su voz. Clara tuvo un flashback, paredes blancas, ventanas con rejas, el olor a jabón carbólico y medicina amarga. El sonido de su propia voz, gritando que todo era real, que Saurin era real, que ella no estaba loca. Es un lugar al que van las personas cuando están locas, dijo con voz hueca, para que puedan recuperarse. Locas, repitió Saurin, ofendido. ¿Pero por qué te enviarían a un lugar para personas que...? Se detuvo y abrió los ojos brevemente. Clara, dijo en voz baja, tomándole la mano. Ella parpadeó para alejar las lágrimas que se habían acumulado sin su permiso. La mayoría de la gente nunca sale de allí, dijo, mirando sus manos unidas. Una vez que piensan que estás loco, es casi imposible demostrarles que no lo estás. Y mis padres lo sabían. Pero me enviaron de todos modos. El rostro de Saurin se descompuso, inclinó la cabeza sobre su mano y la llevó a sus labios. Cuando volvió a mirarla, sus ojos brillaban por las lágrimas que no había derramado. Lo siento, susurró con la voz quebrada. Lo siento mucho, Clara. Debería haber pensado en eso. Debería haberte dicho que lo mantuvieras en secreto. Debería haberte protegido mejor. Es culpa mía, no dijo Clara en voz baja, pero, aunque no retiró la mano de la de él, su mente ya estaba divagando. En su cabeza, podía ver el juguete cascanueces, de madera y pintado, con una cara amable y un uniforme de soldado. Recordaba haber bailado con él, girando alrededor de su dormitorio, pero el recuerdo se parecía más a un sueño, que había tenido una vez, que a algo real. El peso de todo volvió a caer sobre ella. Todo el mundo me ha estado diciendo que estaba loca desde que tenía 12 años, murmuró. Y ahora tú me dices que todo era real. Y quiero creerte, Saurin, de verdad, pero suena demasiado bien para ser verdad. Fue lo que no dijo. Sonaba como la esperanza que había aprendido a enterrar, y los sueños que murieron con ella el día que la encerraron. Nunca estuviste loca, Clara. Saurin se volvió hacia ella, y le tomó ambas manos entre las suyas. Ellos te hicieron dudar de ti misma, dudar de mí, pero yo nunca dudé de nosotros ni por un segundo, ni hace 20 años, ni hace 10, ni ahora. Sonaba tan seguro,
tan absolutamente convencido, y Clara se sintió invadida por un deseo abrumador de caer en sus brazos, de creerle, porque ya había sentido eso antes. Esa certeza, esa alegría, esa sensación de haber acertado por fin, y cada vez la habían castigado por ello. Si había algo de lo que estaba absolutamente segura, era de que no podía volver atrás. No podía volver al rechazo de sus padres, al juicio del médico, a los días de aislamiento en habitaciones oscuras. Preferiría morir antes que volver. Y esta sensación de estar en lo cierto, de amor, era exactamente el tipo de ilusión que la haría volver. No puedo. Clara se apartó y se abrazó a sí misma. Saurin, esto es un colapso. Y aunque no lo sea, se interrumpió a sí misma, deseando realmente que no lo fuera, que todo fuera real. Me voy a casar, dijo con voz débil. Tengo una vida. La expresión de Saurin cambió a una desesperación urgente. Cuando Clara le soltó los dedos al sentir que se le escapaba, las palabras le salieron sin pensar. Clara, ¿tu prometido te miente? Clara contuvo el aliento. ¿Qué? Preguntó. El pánico se apoderó de ella. Un pánico visceral real que le hizo temblar las manos y estrechar la visión. ¿Por qué me dices eso? Preguntó, retrocediendo. Philip es un buen hombre. Mis padres se sintieron muy aliviados cuando me pidió matrimonio. A mí, una solterona. Es el rey de los ratones. Saurin la interrumpió, y enseguida pareció arrepentirse. Hubo una pausa. ¿El rey de los ratones? Chilló Clara, sintiéndose mareada. Se alejó de Saurin, paseándose por el gran salón, agarrándose el pelo. Ya estaba. Su mente finalmente se había destrozado por completo. Mi prometido es un rey de los ratones, jadeó, con el corazón latiéndole con fuerza. Y mi juguete cascanueces puede convertirse en un hombre, que puede convertirse en un lobo que me ha amado durante décadas. Sé que parece mucho, intentó Saurin. Esto no puede estar pasando otra vez, jadeó, con el pecho oprimido. Necesito despertar. Necesito salir de esto. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No puedo volver allí. No volveré a estar encerrada. Saurin la agarró por los hombros, sujetándola con firmeza y obligándola a mirarlo. No vas a ir a ningún lado, pronunció cada palabra con claridad, deseando que ella lo escuchara. No estás loca, Clara. No estás rota. Clara se derritió entre sus brazos, sollozando. Tú dices eso, pero ¿cómo podría ser la compañera de un rey? Yo, la niña problemática que ve cosas que no existen. Lo eres todo, dijo Saurin, y la devastación en su voz casi la rompió. Eres valiente, feroz y sincera. Eres mi compañera, mi Clara. Ella quería creerle. Nunca había deseado nada tanto en toda su vida. Y así fue como supo que no podía ser verdad. Le habían advertido que no lo hiciera. La recaída, la reconfortante alternativa del delirio, mucho más atractiva que su realidad. Déjame ir, susurró con la voz quebrada. Por favor, tienes que dejarme ir. El rostro de Saurin se desmoronó. Su expresión era cruda, sin defensas. El puro desamor se reflejaba en cada línea de su rostro. No sé cómo convencerte, dijo, con una voz apenas audible. No sé qué más decir. No cuando todo lo que se me ocurre parece causarte más dolor. Ver a Saurin tan desconsolado ante ella hizo que Clara sollozara aún más fuerte. Este era el tipo de amor que nunca conocería de verdad, porque un amor así no existía. Y si se permitía creerlo, si se permitía tener esa felicidad aunque fuera por un momento, la caída la destruiría por completo, cuando la realidad volviera a golpearla con fuerza. Era mejor proteger su corazón ahora. Lo siento, logró decir entre sollozos. Clara sintió que el mundo se inclinaba. La oscuridad se apoderó de los bordes de su visión. Lo último que sintió fue a Saurin cogiéndola mientras se derrumbaba. Capítulo 6. Cuando Clara volvió a abrir los ojos, esperaba ver el rostro preocupado de Saurin inclinado sobre el suyo. En cambio, vio el familiar papel pintado con motivos florales, rosas de color rosa pálido, sobre fondo crema, descolorido por el paso del tiempo. Estaba en su propia cama, en la habitación de su infancia, en la casa de sus padres. Afuera, la nieve caía suavemente, cada copo flotando junto a la ventana como un susurro. Entonces Philip estaba a su lado, tomándole la mano. El contacto era familiar, habitual, pero su corazón deseaba desesperadamente que fuera otra mano la que le ofreciera consuelo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Clara con voz ronca y áspera. Te desmayaste en la boda, querida, explicó Philip. Supongo que fue por el estrés. Pero no te preocupes, hemos pospuesto la ceremonia hasta mañana. Bueno, técnicamente, hasta más tarde hoy, el día de Navidad. Sonrió de una forma que Clara pensó que era para tranquilizarla, pero una voz en el fondo de su mente, esa voz peligrosa que había aprendido a silenciar, le insinuaba que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Incapaz de confiar plenamente en su propio juicio, Clara simplemente asintió y se recostó sobre la almohada mientras Philip se marchaba para dejarla descansar.
A solas, Clara oscilaba entre dos estados de ánimo. Podía recordar el calor del fuego, la sensación de las manos de Saurin sobre las suyas. Pero, ¿cómo podía ser posible? Se había desmayado en su boda. Eso era seguro. Todos lo habían visto. Y los desmayos podían provocar sueños vívidos, ¿no? Eso tenía sentido. Había tenido un sueño, eso era todo. La alternativa, que realmente hubiera sido secuestrada y llevada a un reino mágico por un rey lobo cambiante que afirmaba que ella era su alma gemela. Eso era una locura. Un golpe en la puerta de su dormitorio hizo que Clara bajara las manos. Su madre entró, llevando una taza de té en un delicado platillo. «Toma, cariño, para tus nervios», dijo, entregándole la taza. «¿Cómo te encuentras?» Clara sabía que tenía que elegir cuidadosamente sus palabras. Un poco confundida, respondió. Su madre asintió con la cabeza y se mordió el labio inferior, un hábito nervioso que Clara había heredado. «Es de esperar. Es fundamental que descanses. La boda es hoy y necesitamos que estés bien». Clara miró fijamente su té, observando cómo el vapor se elevaba de la superficie. «Mamá, cuando era pequeña», dudó. «¿Qué te hizo pensar que era una buena idea encerrarme en ese lugar?» Su madre se tensó. «Cariño, ya hemos hablado de esto», comenzó a decir. «No, no lo hemos hecho», dijo Clara. «No desde que salí. Y cuando salí, todo lo anterior era confuso, incluida la razón por la que me encerraron en primer lugar». «Ojalá no lo dijeras así», dijo su madre, apartando la mirada. «¿Cómo qué?» Clara frunció el ceño. «Encerrada», repitió su madre. «Lo haces parecer tan medieval, tan lúgubre». Clara contuvo una burla. Había sido lúgubre, por decirlo menos. Había sido aterrador, aislante. «Entonces, ¿por qué me enviaste allí?», dijo en voz baja. El rostro de su madre se contrajo ligeramente. Se sentó en el borde de la cama de Clara y dejó el té. «Tenías 12 años cuando empezó. Aquella Navidad en la que recibiste el juguete del cascanueces». La voz de su madre se volvió distante con el recuerdo. «Al principio pensamos que era solo imaginación. Siempre habías tenido mucha. Pero luego empezaste a insistir en que era real, que habías viajado a un reino mágico». Clara contuvo el aliento. Recuerdos, no sueños, sino recuerdos, pasaron por su mente. «No soltabas ese juguete», continuó su madre. «Dormías con él, comías con él, hablabas con él durante horas. Y cuando intentábamos sugerirte que solo era una fantasía, te angustiabas. Cuando cumpliste 15 años, seguías esperándolo, seguías insistiendo en que todo era real. El médico dijo que era una ruptura con la realidad, que si no interveníamos». Se calló, con lágrimas en los ojos. «No vuelvas a pensar en el cascanueces», dijo finalmente. «Los médicos dijeron que el estrés podía provocar recaídas». Sus ojos suplicaban a Clara que lo entendiera. Clara se obligó a asentir lentamente. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Ahora me parece tan extraño». El alivio inundó el rostro de su madre. «¿Qué pasó con él?», preguntó Clara, ocultando sus puños cerrados bajo la manta. «¿Lo tiraste?». Su madre se quedó claramente sorprendida por la pregunta. «Creo que está en la antigua casa de tu abuela». Extendió la mano y tomó la mano libre de Clara, apretándola. «Clara, estoy preocupada por ti. Déjalo en el pasado, cariño. Mañana, o mejor dicho, hoy, comienza tu futuro. Un buen futuro, uno normal». Volvió a acariciar la mano de Clara y se marchó, dejando a Clara con una pena tan profunda que le dolía el pecho. Así que era cierto, estaba loca. Siempre lo había estado. Saurin no era más que una alucinación provocada por el estrés. Debería sentirse aliviada. Aliviada por haber combatido tan rápidamente su recaída, aliviada por poder seguir casándose con Fililip, pero lo único que sentía era un vacío, como si le hubieran arrancado algo vital del pecho. Clara dejó el té sin tocar y se llevó las rodillas al pecho, rodeándolas con los brazos. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No se molestó en secársela. Entonces oyó sonar el timbre de la puerta de abajo. «Oh, me alegro mucho de que hayas podido venir», oyó la voz de su madre, alegre y acogedora. «Por supuesto eres bienvenida en nuestra casa». A pesar de su dolor, Clara sintió curiosidad. Salió sigilosamente de su dormitorio y se acercó a lo alto de las escaleras. Una voz llegó hasta ella, culta, refinada, pero con un tono gélido. «Ojalá hubiera podido asistir a la ceremonia, pero la nieve me lo ha impedido», decía. «Menos mal que se ha cambiado la fecha. En realidad, es lo mejor. Ahora podré ver a mi querido hermano pronunciar sus votos en persona». Clara se esforzó por ver a la misteriosa invitada. Se inclinó hacia adelante, y sus pasos hicieron crujir el último escalón. Su madre la vio inmediatamente. «Ah, Clara, ya te has levantado. Ven, ha llegado la hermana de Philip». «Hermana». Clara no recordaba que Philip hubiera mencionado a una hermana, o tal vez solo lo había hecho una vez, de pasada. Clara bajó silenciosamente las escaleras mientras su madre cogía el abrigo de la mujer. Clara solo podía ver la espalda de la mujer,
una figura elegante con un vestido de viaje azul oscuro y el cabello dorado recogido en un peinado elaborado. Estaba bajando el último escalón cuando la mujer se giró bruscamente hacia ella. El tiempo pareció detenerse. El cabello dorado, los rasgos perfectos, los ojos fríos y calculadores. Clara conocía a esa mujer. Era la mujer del cuadro que Saurin le había mostrado, el retrato que colgaba en su castillo. La mujer que ahora estaba frente a ella, la hermana de Philip, era la princesa Pearat. Capítulo 7. Los ojos de la mujer recorrieron a Clara con una fría evaluación, midiéndola. Luego, con la misma rapidez, su expresión se transformó en una amplia y cálida sonrisa. «¡Qué alegría conocer por fin a la novia de Philip!», exclamó. Pero Clara había visto esa primera mirada, ese destello de fría calculadora. Era la princesa Pipette. Había visto su retrato apenas unas horas antes. Cuando cerró los ojos, lo recordó perfectamente. ¿Cómo podía soñarlo, imaginarlo, si nunca antes había conocido a la hermana de Philip? ¿Significaba eso que su corazón comenzaba a dolerle en el pecho? ¿Podía haber esperanza? ¿Podría Saurin ser real? ¿Todo lo que había dicho allí, en el reino maldito, era real? Si era así, Clara lo había dejado allí solo y con el corazón roto. Se tensó, tratando de mantener la calma. Una cosa era segura. Tenía que vigilar de cerca a Pirlipat, la hermana de Philip, fuera cual fuera su nombre. Si esta recién llegada era realmente la princesa que había maldecido a Saúl, sin duda su presencia allí no era una coincidencia. Clara se obligó a actuar con normalidad, aunque su mente iba a 1000 por hora. «Muchas gracias por venir», exclamó, bajando los últimos escalones. «Philip estará encantado». Clara esperaba desesperadamente que la princesa no pudiera sentir los latidos atronadores de su corazón, ni notar cómo le temblaban las manos. ¿Era ella también una metamorfosa? Saurin no lo había dicho, pero Perlat parecía odiar que la tocaran. Se apartó rápidamente, alisándose el vestido con un delicado estremecimiento. Bien, Clara tenía que ser inteligente. Ya la habían engañado antes. La habían engañado haciéndola creer que su verdad era una ilusión. La habían engañado haciéndola dudar de sí misma. Esta vez necesitaba pruebas reales e innegables antes de hacer nada precipitado, y las necesitaba cuanto antes. Mientras su madre, ajena al peligro, invitaba a Perlat a tomar el té en el salón, Clara se excusó para vestirse. En su habitación, se quitó el camisón y se puso un vestido grueso de lana lo más rápido posible. No quería perder la oportunidad de observar a Philip y Perrat juntos. Salió corriendo de su habitación, pero se detuvo en seco en lo alto de las escaleras. Esa voz fría susurraba abajo, apagada pero áspera, cada palabra cortada con una furia apenas controlada. Clara bajó sigilosamente las escaleras y se asomó entre los barrotes de la barandilla. Allí, acurrucados junto a la puerta principal, lejos de donde la madre de Clara preparaba el té, estaban su prometido y la princesa. Philip estaba pálido, casi gris. Pippat parecía furiosa, su bonito rostro retorcido por la rabia que la hacía fea a pesar de sus rasgos perfectos. «Incompetente», siseó Pippat. «¿Cómo has dejado escapar a Saurin?» «La chica le ayudó», susurró Philip, con la voz tensa por el miedo. Ella se defendió. «No lo esperábamos». «No me importan tus excusas». La voz de Pippat podía cortar cristales. «Encuéntralo. A estas alturas ya debería ser un cascanueces otra vez, vulnerable. Tráemelo y lo destruiré para siempre. Mi maldición se levantará para siempre, y su reino será tuyo y de tus descendientes, como lo ha sido durante siglos». A Clara se le revolvió el estómago. No podía ser una alucinación auditiva, ¿verdad? La princesa realmente acababa de decir lo que ella había oído. Philip asintió frenéticamente. Entonces, ante los ojos incrédulos de Clara, comenzó a cambiar. Su cuerpo se encogió y se retorció, con los huesos crujiendo suavemente. Le brotó pelo por toda la piel. Su cara se alargó hasta convertirse en un hocico con bigotes temblorosos. En cuestión de segundos, un ratón gris ocupaba el lugar donde antes estaba su prometido. Clara apretó los labios con fuerza contra la barandilla para ahogar su grito de sorpresa. «Tu prometido es el rey de los ratones», había dicho Saurin. El ratón que había sido Philip se escabulló por una rendija de la puerta y desapareció en la nevada tarde. Pippat se arregló el vestido, y su rostro volvió a mostrar esa falsa expresión cálida. Se dio la vuelta y se deslizó hacia la sala de estar para reunirse con la madre de Clara, mientras Clara se quedaba paralizada. Todo era real. Todas las cosas imposibles eran reales, lo que significaba que Saurin era real, que su maldición era real y que él estaba en peligro. Clara se puso de pie con las piernas temblorosas, y la determinación sustituyó al shock. Había dejado de dudar de sí misma, de dejar que otras personas le dijeran qué era real y qué no. Ahora sabía la verdad y no iba a dejar que el miedo le impidiera actuar en consecuencia.
Tenía que salvar a un rey. Capítulo 8. Clara corrió por la nieve. Su respiración pesada se condensaba en el aire mientras corría, zigzagueando entre farolas y vallas cubiertas de escarcha. Se abrió paso entre un grupo de cantantes navideños que entonaban Noche de Paz, y sus rostros sorprendidos se difuminaron a su paso. «Lo siento», gritó sin detenerse. Le ardían los pulmones y le dolían las piernas. Pero finalmente llegó a la vieja casa abandonada de su abuela, a las afueras del pueblo. Se alzaba contra el cielo oscuro, con sus ventanas como cuencas oculares vacías que la miraban fijamente. Clara abrió de un empujón la puerta principal, que no estaba cerrada con llave, y entró corriendo. La casa era lúgubre, cubierta de polvo y telarañas tan densas como encajes, pero no tenía tiempo para asustarse. Obligando a sus piernas cansadas a seguir adelante, ignorando cómo todo su cuerpo temblaba por el frío y la adrenalina, Clara subió la escalera de caracol hasta llegar a la puerta del ático, y la abrió de un empujón. Montones y montones de cosas olvidadas. Clara tenía que rebuscar entre lo que habría sido suficiente para llenar toda una vida. Apartó ropa vieja, fotografías amarillentas, libros polvorientos. «No puedo creer que te haya tirado», jadeó sin aliento. «No puedo creer que...». Sus manos se cerraron sobre otra caja. La abrió y se detuvo. El ático estaba lleno de reliquias familiares y pertenencias olvidadas, pero Clara no veía nada de eso. Todo su mundo se había reducido a la figura de madera, envuelta en papel de seda. Con manos temblorosas, con la misma ternura que Saurín había mostrado al curarle la herida, Clara sacó el cascanueces de la caja. Estaba polvoriento y abandonado. La pintura estaba descolorida en algunos lugares, pero, afortunadamente, estaba intacto. «Gracias a Dios», susurró, abrazando el juguete contra su pecho. De repente, volvió a tener 12 años y se encontró en un bosque de caramelos con los ojos llenos de... Y allí estaba Saurín, mirándola con tanta amabilidad que le dolía el pecho. Se arrodilló ante ella, poniéndose a su altura. «Te he estado buscando», le dijo en voz baja. La joven Clara se rió tímidamente, encantada. «¿De verdad? ¿Por mí? ¿Por ti?» Su sonrisa era amable, paciente. «Cuida bien del cascanueces», dijo Saurín, acariciándole suavemente la mejilla. «Manténlo cerca y volveré a encontrarte». «Lo haré», prometió ella. «Lo guardaré para siempre». El recuerdo cambió y ella volvió al ático. El frío era tan intenso que las lágrimas que le corrían por las mejillas parecían congelarse en su piel. «Lo siento, lo olvidé». Clara sollozó, apretando con más fuerza el cascanueces. «Ahora lo recuerdo todo. Te recuerdo a ti». Un crujido de las tablas del suelo la interrumpió, haciendo que Clara se sobresaltara. Philip y Pippat estaban de pie en la puerta del ático, con el rostro marcado por una determinación implacable. «Hola, cariño», dijo Philip, con una fría sonrisa en los labios. Clara se levantó con los pies desnudos y helados, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Cómo me habéis encontrado?», preguntó, haciendo que Pippat pusiera los ojos en blanco. «Te hemos seguido hasta aquí», obviamente dijo, adentrándose en el ático. «¿Creías que te íbamos a dejar salir de esa casa? Queríamos que huyeras. Queríamos que nos llevaras directamente al rey». «Era una trampa», susurró Clara, horrorizada. «Sabías que estaba escuchando. Sabías que iría a buscarlo. Había sido una tonta. Tan desesperada por demostrar que no estaba loca, que había caído directamente en sus manos». «Danos el cascanueces, Clara», espetó Pippat. «Te perdonaremos la vida». Dieron un paso adelante. Las tablas del suelo crujieron siniestramente bajo su peso. Clara miró a Philip, el hombre con el que casi se había casado, al que estaba tan agradecida por pasar por alto su turbulento pasado. «Es un ratón», dijo, con una voz sorprendentemente firme a pesar de su terror. «No eres muy silenciosa». La expresión de Philip se torció con rencor. «Mi amor, estás completamente loca. Ves enemigos por todas partes». Dio otro paso hacia ella. «Ven conmigo ahora, mientras puedas, antes de que te hagas daño». La insinuación era clara. La institución, las puertas cerradas. Hace unos días, esa amenaza habría funcionado, pero los pensamientos de Clara eran más claros que en los últimos 20 años. Ahora se conocía a sí misma. Sabía lo que era real y lo que no. Sabía que había tenido razón todo el tiempo. «No me asustas», dijo levantándose. «Puede que hubiera funcionado cuando era más joven, cuando era lo suficientemente tonta como para dudar de mí misma, pero ahora sé quién soy». Durante un momento, no pasó nada. Pippat y Philip se limitaron a mirarla fijamente. Entonces Pippat se rió, con un sonido frío y cruel, y Philip se transformó en un movimiento borroso, contorsionando grotescamente su cuerpo a medio camino entre el de un hombre y el de un ratón, alargando sus dientes hasta convertirlos en colmillos amarillos y curvando sus dedos hasta convertirlos en garras. Se abalanzó sobre Clara con una velocidad inhumana. Ella intentó esquivarlo,
pero él era demasiado rápido, y su mano con garras la agarró por la muñeca y la retorció con saña. El cascanueces se le cayó de las manos. ¡No! Clara se lanzó a por él, pero Philip lo apartó de una patada, enviándolo a rodar por el suelo del ático hacia Pirlipat. La princesa se agachó para examinarlo con fría satisfacción. Por fin murmuró, triunfante. Por fin, mi tormento termina. Clara luchó contra el agarre de Philip, cuyas garras se clavaban en sus hombros. Por favor, jadeó, mirando el cascanueces en manos de Perlat. Por favor, no. ¿No qué? Preguntó Pippat con una sonrisa maliciosa. Levantó el cascanueces por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. ¡No! Gritó Clara con un grito desgarrador y agonizante. Propat pisoteó el juguete roto con el talón. Por favor, no, suplicó Clara. Pippat sonrió con aire burlón y apretó el talón, aplastando el juguete bajo su zapato. La madera se astilló y la pintura se desprendió. Ya está, dijo Pippat con satisfacción. Ahora sí que se ha acabado. El cascanueces había quedado hecho pedazos. Clara sintió que se le encogía el corazón al verlo. Cuando Philip la soltó, se derrumbó en el suelo y se arrastró desesperadamente hacia los pedazos rotos. Le temblaban las manos mientras los recogía. Un brazo por aquí, una pierna por allá y la cabeza rota, pero aún reconocible. Disfruta de lo que queda de él, Clara, dijo Pippat con tono burlón. Ella y Philip se quedaron atrás, victoriosos. Habían ganado. El cascanueces estaba destruido. Ya no quedaba ninguna amenaza. Se dirigieron hacia la puerta del ático, descartando a Clara por considerarla irrelevante. Mientras tanto, Clara se abrazaba la cabeza contra el pecho, sollozando. Lo siento mucho, susurró al juguete roto. Siento mucho no haberte esperado. Siento haber perdido la fe. Su voz se quebró en un sollozo. Tenía tanto miedo de volver a romperme, tanto miedo de que, si creía en ti, en nosotros, me encerraran para siempre. Pero debería haber confiado en mí misma, debería haber confiado en nuestro amor. Apretó la cabeza de madera contra su corazón. No me importa que estés hecho pedazos o que te hayas ido. Te amaré por completo durante el resto de mi vida, Saurin. Eres mi alma gemela. Tú me perteneces y yo te pertenezco. Roto o entero, vivo o de madera, siempre seré tú. Las palabras provenían de lo más profundo de su alma, una simple verdad que finalmente había aceptado. Creo en ti, susurró. Para siempre. Durante un instante no pasó nada. Entonces, la cabeza de madera que tenía entre las manos comenzó a brillar. La luz brotó de los pedazos rotos, brillante, cegadora, hermosa. Los fragmentos de madera salieron volando de las manos de Clara, girando en el aire, unidos por hilos invisibles de magia. Pippat y Philip se dieron la vuelta, con el rostro desencajado por el horror. ¡No!, chilló Pippat. Los pedazos del cascanueces se arremolinaron en un torbellino de luz y poder. No solo se reformaron, se transformaron, crecieron, se expandieron, se hicieron reales. Y entonces Saurin se presentó ante Clara en todo su esplendor, aún más alto y poderoso de lo que ella lo había visto jamás. Sus ojos ardían con fuego azul. Su presencia llenaba la habitación como una fuerza de la naturaleza. Se volvió primero hacia Clara. «Mi amor», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Incluso cuando estaba roto y destruido, tú me reclamaste». «Por supuesto que lo hice», susurró Clara. «¿Alguna vez dudaste de que lo haría?» La sonrisa de Saurin era radiante. Ni por un segundo dijo. Luego, su expresión se endureció cuando se volvió hacia Perlat y Philip. El rey ratón se abalanzó sobre Saurin en su grotesco estado semi-transformado, con sus dientes, garras y rabia desesperada. Pero Philip ya no era rival para Saurin. La lucha fue breve y brutal. Saurin se movió con una precisión devastadora. En cuestión de segundos, tenía a Philip agarrado por el cuello. Clara oyó cómo su cuerpo golpeaba el suelo cubierto de nieve, con un ruido sordo y repugnante. Entonces, un grito espantoso llenó el ático. Clara y Saurin se volvieron para ver a Pearat transformándose, pero no en un ratón, sino en algo mucho peor. Su piel se estaba endureciendo, volviéndose marrón y granulada. Madera se estaba convirtiendo en madera. Sus hermosos rasgos se congelaron en una expresión de terror y rabia, mientras su carne se solidificaba en líneas talladas. La maldición estaba volviendo a su huésped original. «Mi rey», jadeó Perly, con la voz estrangulada mientras su garganta comenzaba a endurecerse. «Ayúdame, por favor». Pero Saurin miró a la princesa maldita con fría indiferencia. Había aprendido la lección sobre el honor malentendido. «Tú tomaste tu decisión hace siglos», dijo en voz baja. «Ahora vive con ella». Los gritos de Pippat se interrumpieron cuando sus labios se solidificaron en madera pintada. Sus ojos se volvieron vidriosos y fijos. Su cuerpo quedó inmovilizado en la rígida pose de una desproporcionada y horripilante muñeca cascanuez. Clara cayó al suelo, con el mundo dando vueltas. La maldición se había completado,
El círculo se había cerrado. Mi Clara oyó decir a Saurín, la maldición se ha roto y el mundo necesita reorganizarse. Pero no temas, te encontraré cuando haya terminado. Pase lo que pase, tú eres mía y yo soy tuyo. Ella le oyó decir eso, y luego Clara no supo nada más. Epílogo. Cuando Clara abrió los ojos y vio el familiar papel pintado con motivos florales, por un momento pensó que todo había sido un sueño. El ático, el enfrentamiento, Saurin liberándose de la maldición. Su pecho se apretó con una pena tan profunda que sintió como si se ahogara. Pero entonces oyó un alboroto en la planta baja que la sacó de su momento de desesperación. Voces, la de su madre aguda y temblorosa por los nervios, y luego unas palabras que le cortaron la respiración a Clara. Su Majestad, nos sentimos honrados por su presencia. Hace mucho tiempo que no sabemos nada de su reino. Su Majestad, esta vez Clara no bajó las escaleras con el corazón en un puño. Corrió, sin importarle que llevara el camisón y tuviera el pelo revuelto y sin peinar. Clara bajó volando las escaleras, pero se detuvo en seco en el último escalón cuando lo vio. Saurin estaba de pie en el modesto salón de su familia, y era magnífico. Llevaba el traje real completo, con la misma confianza con la que llevaba todo lo demás, con la misma naturalidad con la que respiraba. Su padre se quedó boquiabierto, mirando al rey como si hubiera salido de un libro de cuentos. Su madre buscaba tema de conversación, moviendo las manos nerviosamente. Rey Saurin, su reino. Todos nos hemos sentido muy aliviados al saber que los problemas se han resuelto, dijo. Clara frunció el ceño, confundida, pero entonces su mente se adaptó y lo entendió. Cuando se rompió la maldición, también se había borrado de la mente de todos. Y ahora todo el mundo recordaría que el poderoso reino de Saurin siempre había existido. Los años perdidos se habían restaurado de alguna manera en la memoria colectiva, la maldición se había deshecho. Clara. Los ojos de Saurin encontraron los de ella, y todo lo demás dejó de importar. La madre de Clara abrió la boca como para reprocharle que se presentara ante la realeza en camisón, pero el brillo de la expresión de Saurin la detuvo en seco. La alegría pura se reflejó en sus rasgos, sin reservas, abrumadora, hermosa. Saurin cruzó la sala hacia Clara, con 3 largos pasos, y se inclinó ante ella. No fue una ligera inclinación de cabeza, sino una reverencia profunda y respetuosa que hizo que su padre jadease audiblemente. Reprimiendo una sonrisa, Clara intentó hacer una reverencia, pero Saurin le cogió suavemente la barbilla con el dedo índice y le levantó la cara para encontrarse con su mirada. «Te lo debo todo», dijo con voz cálida y adoradora, lo suficientemente alta como para que se oyera en todo el salón. «Quiero darte las gracias no solo en mi nombre, sino en el de todo mi reino. Somos libres gracias a tu valentía, Clara». Clara sintió que le ardían las mejillas. Mientras tanto, la sala se llenó de un silencio sepulcral. «Nuestra Clara», susurró su madre, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Los ojos de Saurin no se apartaron del rostro de Clara. «Ya no es tu Clara», dijo. «De hecho, durante los últimos 20 años ha sido mía». Le tomó la mano entre las suyas, acariciándola como si fuera algo precioso. «Clara», dijo con voz llena de emoción, «antes nunca era el momento adecuado para nosotros. Tú eras demasiado joven, yo estaba demasiado atrapado. Te he amado a lo largo de siglos y vidas, y te amaré hasta que las estrellas se apaguen. Te lo ruego, por favor, sé mi esposa». A lo lejos, Clara oyó a su padre susurrar, «Esto es una locura. Él está tan loco como ella». Pero Clara no podía sentirse vengativa ni amargada. Era la prueba de su cordura, la validación de todo lo que siempre había sabido. No la necesitaba. Sí. La palabra brotó de su boca con alegría y certeza, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «He sido tuya desde que tenía 12 años. Siempre he sido tuya». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Saurin la levantó en volandas, cogiéndola en brazos como si no pesara nada. «Mis disculpas», dijo, volviéndose hacia sus padres, «pero estoy a punto de robarles a su hija». Clara le puso la mano en la mejilla. «No puedes robar lo que ya es tuyo», le susurró. La sonrisa con la que Saurin le respondió era pura alegría navideña, cálida, brillante y llena de promesas. Entonces la besó, un beso profundo y apasionado, totalmente inapropiado para un salón, y Clara se llenó de luz. Detrás de ellos, las campanas de la iglesia repicaban por toda la ciudad, llamando a los fieles al servicio matutino de Navidad. Pero Clara y Saurin ya habían encontrado todo lo que necesitaban para creer el uno. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayáis disfrutado de esta historia. Para las fiestas, tengo algo especial planeado en Patreon. Compartiré una serie de relatos cortos exclusivos de Navidad que se publicarán durante las próximas 2 semanas. Podrán pasar unas acogedoras vacaciones con algunos de sus personajes favoritos. Y sí, Adrien e Iris definitivamente forman parte del elenco.
Si quieren tener la oportunidad de ganar un mes de acceso gratuito a mi biblioteca completa de Patreon, dejen un comentario a continuación con su cita favorita de este episodio. Gracias, como siempre, por estar aquí y por su apoyo. Nos vemos en la próxima historia.